Muchas gracias a todos los presentes y a los patriotas nicaragüenses que han participado de este foro presencial y virtualmente. El 18 de abril marca una fecha de conmemoración que el Inter-American Institute for Democracy ha querido ayudar a poner de relieve por la resistencia civil del pueblo de Nicaragua contra la dictadura castrochavista de ese país, que no se ha detenido, que se sostiene, y tan se sostiene que los actos de terrorismo de Estado y de crueldad y violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad persisten y se incrementan de parte del régimen dictatorial, porque esa es la única manera de continuar detentando el poder. De las exposiciones que se han hecho aquí, hay que primero recordar que este proceso que se refleja en Nicaragua con la resistencia civil, con la rebeldía, con las movilizaciones que empiezan el 18 de abril de 2018, es un proceso constante en la lucha de los pueblos contra las dictaduras en la región. Venezuela lo hizo en marzo del 2017, el pueblo venezolano volvió a las calles el 2019, en Bolivia sucedió en octubre y noviembre del 2019 y el dictador renunció. En Cuba ha sucedido a partir del 11 de julio del 2021 y en ninguno de estos países que está bajo el oprobio dictatorial la resistencia civil ha cesado. Porque los pueblos están señalando a estos regímenes la necesidad de que abandonen el poder y le devuelvan a la gente su libertad. La respuesta ha sido uniforme porque se trata de una organización de delincuencia organizada transnacional que se llama Socialismo del Siglo XXI o Castrochavismo y que liderada por Cuba controla los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que tienen las mismas metodologías y las mismas técnicas criminales. En los hechos, inclusive quienes operan la represión son agentes cubanos o venezolanos que vienen del entrenamiento y la operación que data desde el 1959 en Cuba y desde el momento en el que a principios de este siglo se trasladó el oprobio al control de Venezuela. Nicaragua hoy día es una colonia castrista, como lo fue en el primer gobierno sandinista. Es una dictadura que no es un proyecto nicaragüense, es un proyecto transnacional que refleja la penetración del castrochavismo dirigido por Cuba, que refleja la plataforma transnacional de las dictaduras de Rusia, de Irán y de otros países. Y eso se puede ver comprobado en Nicaragua por hechos tales como el equipamiento militar ruso que se ha reactivado en el curso de los últimos 10 años, las declaraciones de la dictadura, del dictador y la dictadura en respaldo a la agresión criminal de Rusia en Ucrania y la presencia de todos estos indeseables de las dictaduras de Irán y de Rusia en el sainete de la posesión que organizó después de haber encarcelado y fraguado lo que él llama elección. En ese escenario, dejando puntualmente establecido que el proceso que sufre el pueblo nicaragüense no es un proceso aislado, que es un proceso que repite la experiencia criminal que sufre desde 1959 el pueblo cubano, que repite la propia experiencia que el pueblo nicaragüense sufrió durante la primera dictadura del sandinismo, que repite lo que pasa en Venezuela con la dictadura de Chávez y Maduro y lo que pasa en Bolivia con las dictaduras, la dictadura de Evo Morales y Arce Catacora. Queda afirmar que las dictaduras no caen, a las dictaduras se las saca. Y por eso existe el 18 de abril, porque el pueblo sabe que a las dictaduras hay que sacarlas. ¿Y por qué pese a estos intentos, abril del 2018 en Nicaragua, julio del 2021 en Cuba, marzo del 2017 y 2019 en Venezuela, octubre y noviembre del 2019 en Bolivia, por qué las dictaduras no caen? No caen, primero, porque hacen ejercicio de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado quiere decir el uso criminal del poder del gobierno para infundir miedo en la población
Y eso es lo que están haciendo con los presos políticos y los condenados políticos de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y de Bolivia. No caen porque tienen mecanismos criminales para detentar el poder y no caen, como aquí se ha dicho, porque la tortura, las detenciones, los asesinatos son los mecanismos para seguir ejerciendo esa situación de terror. Pero no caen además porque los dos factores que tienen que determinar la caída de las dictaduras y que históricamente así son, que es el factor interno con resistencia civil y unidad, y el factor externo con presiones irresistibles y sanciones inhabilitantes, no concurren adecuadamente. Y no concurren adecuadamente porque en ninguno de estos países, ni en Nicaragua, ni en Bolivia, ni en Venezuela, se ha mostrado la unidad necesaria de la resistencia y del liderazgo democrático para terminar con las dictaduras. Hoy día mismo parecen mucho más importantes las disputas personales, las preferencias, las participaciones de prioridad que hacen pensar y demuestran en algunos casos aquel terrible concepto de la oposición funcional a las dictaduras. De la gente que hace oposición simulando que es oposición para ayudar que las dictaduras se queden. No otra cosa representa el extraordinario fraccionamiento, por ejemplo, en las elecciones de Bolivia en 2019 y 2020, el extraordinario fraccionamiento de lo que debería ser un solo proceso para poder derrotar a la dictadura, que en ninguno de estos países tiene más del 10% del respaldo popular. Ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Bolivia, ni en Venezuela. Ninguno de los dictadores tiene un 10% de respaldo popular. Lo que tienen es respaldo de terrorismo de Estado y la operación permanente de división y aterrorizamiento de lo que es la oposición y lo que es la movilización popular. Termino diciéndoles que de todos los discursos que aquí se han dado y de todas las experiencias y vivencias, hay una cuestión que falta a para que las resistencias civiles sean victoriosas y saquen a las dictaduras. Es la unidad. Pero de la unidad yo pasaría a un concepto mucho más práctico, que es el hecho de juntarse. Los pueblos necesitan juntarse en función de un enemigo común, que es el dictador. No se unan, porque no se trata de una unidad ideológica. Aquí no hay derechas o hay izquierdas frente a la dictadura, porque este no es una cuestión ideológica, es una cuestión existencial. Tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la patria, tiene que ver con el futuro de ustedes mismos y de sus hijos. Tiene que ver con el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos y la rendición de cuentas sin impunidad de los criminales que detentan el poder en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia y en Venezuela. No se unen, júntanse. Y júntanse en el sentido de que no es una unidad política. No necesitamos pensar lo mismo políticamente para sacar un dictador. Necesitamos pensar que es necesario restaurar el respeto a los derechos humanos, devolver el principio del debido proceso legal, el Estado de Derecho, la libertad de prensa, devolverles las garantías a los ciudadanos a través de la separación e independencia de poderes y de la justicia independiente. Ahí no hay derechas, no hay izquierdas, que además no existen, y ahí no hay posibilidad de estar en desacuerdo. Júntense, juntémonos para derrotar a las dictaduras, para sacar a las dictaduras, y después de que las dictaduras hayan cesado, que venga en el ambiente democrático la lucha legítima por el poder en el marco del Estado de Derecho, de elecciones libres y limpias donde el pueblo tenga oportunidad, además de votar, de elegir en libertad. Muchas gracias.